Hola, gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Bienvenidos a esta nueva y sospechosa entrega donde analizaremos la lógica cultural del capitalismo avanzado, planteamiento de Friedrich Jameson. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Recuerden, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar el contenido de los razonamientos para evitar afirmar cosas porque nos las cuentan o porque las percibimos, pero sin ahondar en las certezas que puedan contener. Bienvenidos. Si lo es, en realidad, el capitalismo, que es la fuerza motriz detrás de las formas destructivas de la globalización, entonces debe ser en su capacidad para neutralizar o transformar ese modo particular de explotación que uno puede probar estas diversas formas de resistencia a Occidente. Friedrich Jameson. Para Friedrich Jameson, crítico teórico literario nacido en Estados Unidos en 1934, el posmodernismo es la claudicación de la cultura ante la presión del capitalismo organizado. Establece diferencias entre la que considera utopía de la modernidad y el posmodernismo o posmodernidad, a la que denuncia por su utilización de la cultura como mercancía. Para él, las ideologías que rodean el posmodernismo se fundamentan en la apología y el rechazo tanto de la cosa posmoderna como del momento moderno. En su obra Posmodernismo, la lógica de la cultura del capitalismo avanzado, plantea la discusión sobre la historicidad, la parodia, burla, ironización, caricatura y el pastiche, combinación de elementos presentes en el trabajo de otra persona para hacerlos pasar como originales o propios. Plagio. Critica la mercantilización y la cosificación, la confusión existente entre lo real y la cultura por un lado y las relaciones entre la estética y los sistemas de producción capitalista y sus formas de consumo por el otro. Durante los últimos años, cualquier clase de visión premonitoria del futuro, ya sea catastrófica o redentora, se ha visto sustituida por la convicción de final de cosas como ideología, arte, clases sociales, socialdemocracia, diferentes crisis, en fin. El conjunto de todos estos fenómenos es lo que puede considerarse como posmodernismo y su existencia depende de una ruptura radical o corte que por lo general se suele ubicar entre los finales de la década de los años 50 y principios de los 60. Ruptura que se asocia con la decadencia del modernismo o el rechazo de su estética y su ideología, y que trajo consigo manifestaciones en los diferentes campos del arte y la cultura. El expresionismo abstracto en la pintura, Jackson Pollock, el existencialismo en la poesía, Wallace Stevens, entre otras manifestaciones. Se consideran como los últimos y florecientes testimonios del impulso modernista, así como de su agotamiento y desgaste. Sus sucesores conforman, según Jameson, un catálogo de, abro comillas, aspecto empírico, caótico y heterogéneo, cierro comillas, Andy Warhol y el pop art, el realismo fotográfico, hiperrealismo, el neoexpresionismo, en fin. En la música, John Cage, su obra 4.33, en la que el concertista se sienta frente al instrumento, el piano, en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Phil Glass, compositor de música clásica, popular y minimalista, característica esta que se evidencia en la puesta en escena de su ópera Akenatón. El punk, el rock,
Beatles, Rolling Stones, el cine, la literatura, etc. Pero cabe resaltar que el modernismo en su devenir presentó igualmente rupturas y cambios periódicos de estilo y moda dentro de su innovación artística. El populismo estético se ha impuesto y esto se evidencia en todo lo anterior, así como en las apreciaciones que dejábamos expuestas en nuestra anterior y sospechosa entrega acerca de lo feísta, lo kitsch, lo light, la literatura de supermercado, etc. No obstante, la ruptura no es exclusivamente cultural y tanto los que ven en la posmodernidad algo positivo como los que no muestran en sus planteamientos teóricos evidentes similitudes con las generalizaciones sociológicas en las que ya se preveía el arribo de un nuevo tipo de sociedad bautizada como sociedad postindustrial, Daniel Bell, sociedad de consumo, sociedad de la información, sociedad electrónica o de las altas tecnologías, etc. Sin embargo, los defensores de estas teorías deberán demostrar que esta nueva sociedad no obedece ya a las leyes del capitalismo clásico, es decir, primacía de la producción industrial y la tan mentada lucha de clases. El posmodernismo puede entonces considerarse como una pauta cultural dominante, aunque los análisis culturales implicarían una división de la historia en periodos, periodización, homogéneos y compactos, sin contemplar todos los cambios, modificaciones y rupturas que cada periodo presenta. Es por eso que lo anterior resulta fundamental para entender el posmodernismo no como un estilo, sino, como ya se dijo, una pauta cultural en la que se aglutina y coexiste toda una gama de disímiles rasgos que están sometidos unos a otros. Baste, si no, contemplar una postura tan opuesta y difundida según la cual el posmodernismo no es otra cosa más que una faceta del modernismo como tal, o que encuentra sus raíces en un movimiento aún más antiguo como lo es el romanticismo, pero todas sus características pueden ya encontrarse en alguno que otro precursor modernista, como la escritora estadounidense de novelas, poesía y teatro Gertrude Stein, el poeta, novelista, dramaturgo, músico y ajedrecista francés Raymond Roussel, influenciador de movimientos como el surrealismo del siglo XX, o el artista y ajedrecista francés Marcel Duchamp, influenciador del movimiento cultural y artístico conocido como dadaísmo, quienes sin duda pueden considerarse posmodernos. No obstante, no puede ignorarse el repudio y el rechazo que el viejo modernismo recibió por parte de la antigua burguesía victoriana y postvictoriana, que percibió sus formas y sus comportamientos como repugnantes, oscuros, escandalosos, inmorales, subversivos y en general antisociales. Para una mente que sospecha, la conclusión, si la puede haber, es que a pesar de la dificultad e inconveniencia de los intentos por periodizar la historia manifestados por Jameson, esa supuesta finalización de la modernidad situada en la época victoriana y la cúspide de la primera revolución industrial y su clase, al rechazar todas las expresiones modernistas, tal vez y sin saberlo, anunciaba ya el advenimiento de lo que hoy vivimos y llamamos postmodernidad. Nosotros y nuestra sospechosa cultura posmoderna. El advenimiento de la posmodernidad y su cultura dentro de nuestra sociedad ya se anunciaba desde el siglo XIX con toda la serie de guerras y violencias que trajo consigo desde nuestros inicios como república y el arribo del siglo XX y nuestro muy tardío ingreso a él apenas a mediados de los años
50, con la presencia de un corto periodo dictatorial en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla y el impulso durante su gobierno de obras sociales y de infraestructura vial, además de la presencia de la televisión como medio de comunicación y entretenimiento. Expresiones artísticas como la poesía con representantes como José Asunción Silva y Guillermo Valencia en el modernismo entre los años 1890 y 1910 al 15, años entre los que se empieza a evidenciar la agonía del modernismo, está dando paso a una llamada generación del centenario que irrumpe justamente en 1910, en cuyo grupo destacan como principales poetas como José Eustacio Rivera, Eduardo Castillo, Miguel Rash Isla, Ángel María Céspedes y Nicolás Bayona Posada. También aparecen, aunque en diferente órbita, Porfirio Barba Jacob, Miguel Ángel Osorio, su nombre real, y Luis Carlos López. Se verá también cómo el posmodernismo se prolonga en Colombia hasta la década de los años 30 con la aparición del grupo Piedra y Cielo y más tarde, años 60, el nadaísmo de Gonzalo Arango. Dentro de la plástica, la labor de historiadores como Álvaro Medina, Germán Rubiano y Camilo Calderón, quienes dedicaron sus esfuerzos por resaltar las generaciones de pintores colombianos entre la modernidad y la posmodernidad de la segunda mitad del siglo XX, destacados por su participación en salones nacionales, pero que también fueron importantes dentro del panorama latinoamericano e internacional. Sería enormemente largo y dispendioso tratar de abarcarlos a todos en un espacio reducido como el que manejamos, pero podrían citarse algunos importantes dentro de lo que se ha denominado una generación intermedia, porque se ubican entre los modernos: Ramírez Villamizar, Negret, Grau, Botero, entre otros, y los posmodernos activos, algunos de ellos a finales del siglo XX o comienzos del presente siglo. La música como una de las más fuertes y presentes manifestaciones dentro de nuestra cultura tampoco escapó a los embates postmodernistas y tras la figuración de compositores sujetos a los cánones clásicos europeos y la influencia modernista como los maestros Guillermo Uribe Holguín, Luis Antonio Calvo, Blas Emilio Ateortúa, Pedro Morales Pino, entre otros, esta fue desapareciendo para dar paso a géneros en principio folclóricos y del interior como pasillos, rumbas criollas y algunos extranjeros como el foxtrot, el vals, que se nacionalizó y se cultiva como parte de nuestra cultura musical, hasta que el interior del país fue colonizado por la música tropical del Caribe colombiano. En principio con orquestas como la famosa de Lucho Bermúdez, que en su debut en el otrora célebre pero triste e inexplicablemente demolido Hotel Granada en el centro de Bogotá, fue catalogada despectivamente por la alta clase bogotana como una merienda de negros, y posteriormente por grupos de muchos otros géneros y ritmos tropicales que se han comercializado y exportado, mostrando al mundo apenas una parte de lo que es nuestra riqueza musical. A partir de los años 50 y 60, ya el posmodernismo hizo presencia en nuestra música y la influencia tanto europea como norteamericana se evidenció en el surgimiento de grupos, bandas y solistas, cultores de géneros como el rock y el pop, entre otros. El arte colombiano ha sido prolífico y su abundante producción, que lo llevó a escenarios internacionales, lo hizo a la vez objeto de utilización como mercancía
y floreció impulsado por la aparición de un cada vez mayor número de galerías especializadas en su comercialización. Luego, la intempestiva irrupción del narcotráfico y sus carteles, esa especie emergente y arrolladora con su desmedido poderío económico y su estrambótico deseo de ostentación y extravagancia, hizo que muchos de sus asociados pusieran sus ojos en las obras de los más reconocidos y valorados artistas para colgarlas en las paredes de sus grotescamente lujosas mansiones, llegando a pagar por ellas descomunales cantidades de dinero, lo que trajo para los dealers, galeristas y los artistas una efímera bonanza que elevó los precios de las obras poniéndolos por fuera del alcance de las personas del común, que aunque fuesen amantes del arte, ni siquiera en sueños podrían pagar los precios que éste llegó a costar. Como aspecto curioso, la fanfarronería e ignorancia de esta especie, en su mayoría tosca y burda, hizo que muchas veces pagaran por falsificaciones, algunas de ellas de una evidente mala calidad. Esa época dorada para el arte y sus creadores y comerciantes se esfumó tan rápidamente como apareció, con la persecución que el Estado desató contra los principales cabecillas del narcotráfico y sus siguientes generaciones. Lección aprendida, fueron adoptando como estrategia el mantener perfiles más bien bajos, hasta los actuales momentos en los que esa clase arrogante que antes los veía con desprecio terminó instrumentalizándolos para alcanzar sus fines, o más bien fueron ellos los que instrumentalizaron a esa clase al Estado para alcanzar los suyos. La respuesta a esta pregunta, para una mente que sospecha, queda a discreción de quienes nos siguen y sospechan con nosotros, nuestra sospechosa cultura posmoderna. Y hasta aquí nuestra sospechosa entrega. Esperamos sus comentarios. Abajo está la caja para los comentarios. No olviden dar el pulgar arriba. No olviden tampoco que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Nos vemos.